buenas tardes, bienvenidos al canal del Dr. Oscar Lituma y colaboradores. El tema a tratar va a ser un capítulo de farmacología, donde hoy vamos a explorar un tema esencial en el mundo de la medicina, que serán los antibióticos. Desde su descubrimiento, los antibióticos han cambiado la historia de la humanidad, convirtiéndose en un pilar de los tratamientos médicos. Pero ¿realmente sabemos cómo funcionan y cómo usarlos correctamente? Pues bien, en este video vamos a hablar sobre ellos. ¿Qué son los antibióticos? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Situaciones en que estos van a ser indispensables y cuándo vamos a evitarlos. Y cómo el mal uso de estos medicamentos está generando el problema de la resistencia bacteriana. Sin más que decir, acompáñanos para aprender juntos y comprender la importancia de estos fármacos en nuestra salud. Comencemos. Las bacterias. Comenzamos hablando de los microorganismos que están por todas partes y tienen un impacto gigantesco en nuestra salud, que son las bacterias. Pues bien, las bacterias son seres vivos microscópicos, formados por una sola célula, y aunque no los podamos ver, están literalmente en todos lados. En el aire, en el agua, en los alimentos e incluso dentro de nuestro cuerpo. De hecho, tenemos más bacterias en nuestro intestino que células en todo nuestro cuerpo. Pero ojo, no todas las bacterias son iguales. Tenemos las bacterias buenas y malas. Por un lado, están las bacterias beneficiosas, como las que ayudan a digerir los alimentos o fortalecen nuestro sistema inmunológico. Y por el otro, tenemos las patógenas, que son las responsables de enfermedades como la neumonía, infecciones urinarias o de la piel. Y aquí es donde entran en juego los antibióticos. Estos medicamentos son fundamentales para combatir las bacterias dañinas. Por eso vamos a pasar a hablar de los antimicrobianos, para entender así cómo los antibióticos funcionan. Los antimicrobianos son moléculas naturales producidas por el organismo vivo, ya sea hongo o bacteria, sintética o semisintética, capaz de inducir a la muerte o la detención del crecimiento de bacterias, virus u hongos. En este grupo vamos a encontrar los antibióticos. ¿Qué son estos antibióticos? Son un grupo de antimicrobianos que van a ejercer su acción sobre las bacterias, sustancias producidas por el metabolismo de los organismos vivos, principalmente bacterias que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir estos microorganismos. Así definimos que estos antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias que tienen diferentes comportamientos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Así que van a ejercer una acción específica sobre alguna estructura o función de la bacteria, con una elevada potencia biológica a bajas concentraciones y una mínima toxicidad para las células humanas. Pues bien, repasemos un poco de la historia. El primer antibiótico. Así que viajaremos en el tiempo para descubrir cómo estos antibióticos cambiaron la historia de la humanidad. Comencemos con la antigüedad. Las infecciones bacterianas eran un misterio. Las personas morían por las heridas infectadas o enfermedades como la neumonía, sin que existiera una solución eficaz, pero todo esto cambió en 1928, cuando el científico Alexander Fleming hizo un descubrimiento accidental. Mientras estudiaba las bacterias, Fleming notó que en una placa de cultivo había un hongo llamado Penicillium notatum, que impedía el crecimiento bacteriano. Así que de allí nació la penicilina, que sería nuestro primer antibiótico. Sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la penicilina comenzó a producirse a gran escala, salvando millones de vidas al tratar infecciones en los soldados, y este hito marcó el inicio de la era de los antibióticos. Desde entonces se ha desarrollado muchos más antibióticos, como la tetraciclina, la cefalosporina, que han emitido en tratar enfermedades antes mortales. Pero con el avance también surgió el desafío de la resistencia bacteriana, que es un problema que ahora comenzamos con el futuro de estos medicamentos. Los antibióticos son mayores logros médicos, pero debemos usarlos con responsabilidad para que sigan salvando las vidas. Según su origen, estos antibióticos pueden clasificarse en biológicos naturales, que son sintetizados por organismos vivos, ejemplo, la penicilina, y también tenemos los semisintéticos, que son obtenidos por la modificación química de los antibióticos naturales, como es la ampicilina. Y finalmente tenemos los sintéticos, que son generados mediante síntesis química, que son las sulfas.
Por otro lado tenemos la clasificación, que son de acuerdo al efecto que producen las bacterias. Y aquí tenemos dos definiciones claves, que serían los antibióticos bactericidas y los antibióticos bacteriostáticos. ¿Qué son estos? Los antibióticos bactericidas van a producir la muerte bacteriana. Por otra parte, los bacteriostáticos, como su nombre le indica, van a inhibir el crecimiento bacteriano. Y también tenemos un grupo también llamado como los bacteriolíticos, que son aquellos que los matan a microorganismos mediante la lisis. Ahora, continuamos hablando del espectro de acción de estos antibióticos. Vamos a tener un espectro reducido o un espectro específico, que van a ser aquellos que actúen sobre un grupo limitado de microorganismos. Entre ellos vamos a tener unas ventajas, que son que estos van a reducir el impacto de la microbiota normal y menorar el riesgo de selección de una resistencia bacteriana no objetiva. Un ejemplo de ello va a ser la penicilina G, que va a ser efectiva contra bacterias gram positivas como el Streptococcus pyogenes. También tenemos el espectro ampliado, que serán unas que actúen con un mayor rango de microorganismos, incluyendo gram positivas y gram negativas. Un ejemplo va a ser la amoxicilina, que va a ser eficaz contra la Escherichia coli. También tenemos las de espectro extendido, que van a ser que cubren aún un rango más amplio, que van a incluir organismos ya sean resistentes o atípicos. Y el ejemplo más común va a ser las cefalosporinas de tercera generación, como la cefatriaxona, que son efectivas contra gram negativas resistentes. Y finalmente tenemos la de espectro ultra amplio, que van a cubrir bacterias, hongos, incluso protozoos y en algunos casos virus, pero generalmente están asociados con efectos secundarios que son significativos debido a que estas van a cumplir un espectro más amplio y van a tener un amplio impacto. Y en ejemplo vamos a tener a las Carbapenems de Inapendus. Ahora, vamos a hablar de un grupo muy importante de los antibióticos, que serían los betalactámicos. Y este grupo de antibióticos va a ser fundamental en la práctica clínica. Estos van a ser una familia muy amplia y de hecho son los antibióticos más utilizados en los hospitales y consultorios médicos. ¿Pero qué los hace especiales? Estos antibióticos son bactericidas, lo que significa que eliminan directamente las bacterias. Su secreto está en la capacidad de atacar la pared celular bacteriana, que es esencial para que las bacterias mantengan su forma y sobrevivan. Van a tener dinámicos que van a ser muy fascinantes, como cuáles son, que se unen a las enzimas llamadas PLP, que son proteínas ligadoras de penicilina, que van a ser claves por la formación de moléculas llamadas peptidoglicanos. Y ese va a ser el principal componente de la pared celular de muchos microorganismos. Al bloquear estas enzimas va a impedir que las bacterias terminen de construir su pared celular y además van a activar unas enzimas internas llamadas autolisina, que literalmente hacen que las bacterias se autodestruyan. Gracias a estos mecanismos, los betalactámicos tienen un espectro amplio, lo que significa que son efectivos contra muchos tipos de bacterias. Algunos ejemplos de la familia son las penicilinas, las cefalosporinas, entre otros. Ahora vamos a hablar de las acciones de los antimicrobianos, que serían cómo actúan estos antimicrobianos, y para poderlo entender mejor, primero veremos cómo está compuesta una bacteria. Las bacterias son microorganismos unicelulares que tienen una estructura sencilla pero muy eficiente, donde vamos a ver la pared celular, la membrana celular, los ribosomas, los ácidos nucleicos, que van a tener, la una le va a dar una capa rígida que le va a dar la forma y las protege. La membrana controla lo que entra y sale de la bacteria. Los ribosomas son pequeñas fábricas donde se producen proteínas, y los ácidos nucleicos como el ADN o el ARN contienen toda la información genética necesaria para su reproducción y funcionamiento. Ahora sí, vamos a saber cómo estos van a tener el mecanismo de acción que van a hacer la inhibición de la síntesis de la pared celular. En este caso, los antibióticos como la penicilina van a evitar que las bacterias construyan su pared celular, lo que le debilita y la lleva a su muerte. También va a haber una alteración de la membrana celular. Medicamentos como la polixina B y el clostrin
van a distorsionar la membrana causando fugas que matan a la bacteria. También vamos a tener la inhibición de la síntesis de proteínas, que son antibióticos como los aminoglucósidos, tetraciclinas, que atacan los ribosomas, bloqueando la producción de proteínas esenciales para la bacteria. Y también vamos a tener la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, que son fármacos como la fluoroquinolasa o la rifampicina, que interfieren con el ADN o el ARN. Y también vamos a tener otros que van a ser la inhibición de la síntesis del ácido fólico, que son sustancias como la sulfasa y la trimenotropina, que bloquean la producción del ácido fólico, que es un nutriente esencial para las bacterias. Ahora vamos a hablar de la resistencia bacteriana, que es la capacidad del organismo de la bacteria, que sería de resistir de los efectos antibióticos, ya sea bactericida, las que mata, o la bacteriostático, que detiene su crecimiento. Esto representa un desafío enorme porque pueden que los tratamientos sean ineficaces y las infecciones mucho más difíciles de controlar. Y vamos a encontrar dos tipos principales de resistencia: la resistencia natural y la resistencia adquirida. La natural, esta forma de resistencia está presente de manera intrínseca en ciertas familias de especies o grupos bacterianos. Existía incluso antes de los que antibióticos fueran utilizados. Por ejemplo, los gérmenes gram negativos, que son naturalmente resistentes a la vancomicina. Y la resistencia adquirida, pues por su parte es un tipo de resistencia que ocurre cuando una cepa bacteriana, que inicialmente era sensible a un antibiótico, desarrolla un mecanismo para resistir a su efecto. Y esto puede suceder por mutaciones en su material genético o adquisición de genes de resistencia a través de bacterias vecinas. Y el gran problema aquí es que esta resistencia adquirida puede llevar a fracasos terapéuticos. Incluso al antibiótico elegido se supone eficaz contra la bacteria, puede causar más infección. Ahora vamos a hablar de las cepas bacterianas. Esto va a ayudarnos a que son un grupo genéticamente homogéneo dentro de una misma especie bacteriana. En otras palabras, son variantes de una bacteria que comparten la mayoría de sus características, pero que tienen diferencias específicas que las hacen únicas. Por ejemplo, una cepa puede diferenciarse de otra. ¿Por qué? Porque tiene el nivel diferente de resistencia a los antibióticos, los que le hacen sean más difíciles de tratar que otras. Porque posee una mayor o menor capacidad para causar enfermedades como infecciones más severas o más leves. Estas diferencias pueden hacer que parezcan pequeñas, pero son cruciales para entender cómo se componen las bacterias en el cuerpo humano y cómo podemos combatirlas de manera efectiva. Así que, al estudiar las cepas, los científicos pueden desarrollar estrategias más precisas para tratar infecciones y prevenir la propagación de bacterias resistentes. Vamos ya finalizando con el antibiograma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo saber si un antibiótico va a funcionar contra una bacteria? Pues todo empieza con una prueba llamada antibiograma. ¿Pero qué es exactamente? El antibiograma es como una prueba de compatibilidad entre bacterias y antibióticos. Primero, vamos a aislar la bacteria de una muestra. Puede ser de orina, sangre o cualquier lugar donde sospechemos que hay una infección. Y esto sería el paso 1, que sería el aislamiento de la bacteria. Luego, tenemos que una vez tenemos nuestra bacteria, la ponemos a prueba. O sea, la exponemos las bacterias a diferentes antibióticos en diferentes concentraciones para ver cómo reaccionan. Como cuando tú te haces un examen y ves cómo que te va en cada materia. Ese sería el paso 2, que sería la exposición a los antibióticos. Y también tenemos ahora que los resultados, que son bastante sencillos, pero se puede ver cómo vamos a leerlos. Si la bacteria va a ser sensible, la representamos con la S, y al antibiótico, que significa que el antibiótico funciona y la bacteria no tiene oportunidad contra él. Si es intermediario, el antibiótico tiene un efecto limitado, depende de la dosis que se logre en el cuerpo. Y si es resistente, el antibiótico no hace nada contra la bacteria. Y aquí está lo mejor, saber si estos resultados tienen muchísimas ventajas. Por ejemplo, nos permite así elegir el tratamiento más efectivo, nada de perder tiempo con los antibióticos ineficaces. Previene el uso incorrecto de antibióticos, ayudándonos a evitar efectos secundarios y complicaciones. Y lo más importante,
reduce el riesgo de resistencia bacteriana. ¿Sabías que el concepto de antibiograma surgió en 1940 gracias a un científico llamado Alexis Petit, un pionero del estudio de la interacción de bacterias y antibióticos? Y ahí lo tienen, porque estos antibiogramas van a estar explicados de una manera sencilla para poder así elegir correctamente el tratamiento y evitar que estas bacterias se vuelvan resistentes. Porque ahora tenemos que el último tema será cómo el uso inadecuado e irracional de estos antibióticos van a afectar a nosotros, los seres humanos. Sabiendo que los antibióticos son súper importantes para tratar infecciones bacterianas, pero cuando se usan de una forma incorrecta o innecesaria pueden hacer mucho daño. ¿Y sabes cuál es el principal problema? Pues la resistencia bacteriana, que lo hemos estado viendo durante todo el video. Un ejemplo claro es el uso inadecuado de la automedicación. Nunca debes tomar antibióticos sin receta de un médico. Muchas veces la gente se automedica pensando que está resolviendo algo, pero solo está empeorando la situación. Y esto puede llevarnos a una resistencia bacteriana. Entonces el punto número 1 sería la automedicación. Otro gran error es la suspensión temprana del tratamiento, que es muy común. Nunca se deja de tomar el antibiótico antes del tiempo. Si no completas el ciclo, no eliminas todas las bacterias y las que se quedan pueden volverse más fuertes y resistentes. No te arriesgues. Entonces sería suspensión temprana del tratamiento. ¿Y qué pasa si usas antibióticos en infecciones virales? No sirve. Los antibióticos no atacan virus, como los del resfriado común o como de la gripe. Es como intentar usar un martillo para clavar un tornillo. No tiene sentido. Y entonces sería el uso de infecciones virales. Y también tenemos el problema de las dosis inapropiadas. Tomar una dosis más baja que la que necesitas o en exceso no solo es inefectivo, sino que también puede ser peligroso. Y finalmente toma antibióticos como prevención sin necesidad clínica, como cirugías que no lo requieren. Esto puede generar resistencia sin ningún motivo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues disminución de las opciones terapéuticas, un aumento en la incidencia de infecciones por cepas multiresistentes y también va a haber un fracaso terapéutico en infecciones comunes que antes eran fáciles de tratar. Pues así concluimos este recorrido fascinante por el mundo de los antibióticos. Esperamos que la información que haya sido clara y útil para ustedes. Recuerden que el uso responsable de estos antibióticos no solo va a proteger tu salud, mi salud, sino también que la de toda nuestra comunidad. Si te quedó alguna duda,